Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo webinar acerca del diagnóstico genético en neoplasias hematológicas. Hoy es el turno de la leucemia aguda linfoblástica y en este seminario lo que veremos es cómo es el manejo de esta patología en función de los marcadores genéticos conocidos. Ustedes saben que la nueva clasificación WHO de las leucemias agudas, tanto B como T, aparte de los grupos clásicos con alteraciones genéticas reconocidas, ha incorporado dos nuevas entidades provisionales en las linfoblásticas B, que son en la linfoblástica BCR-ABL-like, luego hablaremos de ella, y otra, la leucemia aguda linfoblástica con amplificación del 21, la IAMP21. En la linfoblástica T aparecen también dos entidades provisionales, la Early Preterm y los Natural Killer. Bien, sabemos que en la linfoblástica, junto con los factores pronósticos clásicos relacionados con el paciente, o la enfermedad, o la respuesta al tratamiento, la genética, la citogenética propiamente dicha y la genómica son uno de los más importantes factores pronósticos que, como veremos, ayudarán no solamente a estratificar a los pacientes en riesgo, sino también a seleccionar determinadas terapias dirigidas. Un poquito de tratamiento, porque el tratamiento de la aguda linfoblástica, aparte del esquema clásico de quimioterapia con sus distintos ciclos, combinación con radioterapia y, por supuesto, el trasplante, hoy la única entidad reconocida como para recibir una terapia diana es la leucemia linfoblástica BCR-ABL positiva, donde, como ustedes saben, al esquema clásico se añade imatinib por la presencia precisamente de la translocación 922. A lo largo de este webinar vamos a ver cómo la terapia dirigida linfoblástica está incrementándose. Cada vez hay más nuevos marcadores que requerirán un tratamiento dirigido. Hay una cosa muy diferente entre adultos, jóvenes o niños, y es que la supervivencia en los pacientes con linfoblástica es altísima en niños, sabemos, poquito menos como vemos en los adultos jóvenes, y realmente muy baja supervivencia en los más adultos. Con lo cual, estas diferencias de supervivencia en función de la edad hace que veamos claramente que se necesita una definición más precisa de los factores pronósticos o de los nuevos grupos de riesgo para adecuar mejor el tratamiento en función del riesgo o seleccionar nuevas terapias. Vamos a comentar cómo se están definiendo nuevos grupos de riesgo, nuevos marcadores moleculares o también el uso de técnicas de mínima residual para la decisiones terapéuticas en la monitorización. ¿Cuál es el retrato, primero, citogenético en la linfoblástica? Mirando a la linfoblástica solo con marcadores cromosómicos, cuando hacemos un cariotipo de un paciente con esta patología, prácticamente el 60-70% de los cariotipos son anómalos, el resto normales. ¿Y qué alteraciones son las más frecuentes? En esta patología, los marcadores cromosómicos más frecuentes son las translocaciones. Translocaciones con generación, ahora vamos a ver, de genes de fusión, translocaciones muy específicas también con uno de los genes que es el MLL, ahora llamado KMT2A, y translocaciones típicas de las más maduras, que son como las Burkitt-like, la 814 o sus variantes. Fíjense un poquito en las translocaciones con los genes de fusión. Las más famosas, la translocación 1221, la 922, la 119 o la 1719. La 411 es una
de las más frecuentes dentro de las translocaciones que afectan al cromosoma 11. En las más maduras, la 814 o sus variantes, la 28 o la 822. Y luego hay un segundo grupo de alteraciones que son numéricas, ya no son translocaciones, sino numéricas, fundamentalmente la hiperdiploidía, más de 50 cromosomas, o la hipodiploidía. Vamos a ver cómo todas estas alteraciones tienen asociado un pronóstico. Quería detenerme aquí porque luego cuando veamos el webinar de linfomas nos interesará, y es, cogiendo por ejemplo la leucemia aguda linfoblástica BCR-ABL positiva, la que tiene la 922, veremos que es una de las más de alto riesgo en la linfoblástica. Lo que se genera con una translocación 922 es un gen de fusión el denominado BCR-ABL, que veremos que es la misma alteración que la que vemos en la mieloide crónica, que será el siguiente webinar. Bien, la misma translocación genera distintos genes de fusión, de distinto tamaño, el famoso BCR-ABL. El BCR-ABL más frecuentemente observado en la linfoblástica es el P190. Como ves, este es el fragmento de ABL y este es el fragmento de BCR-ABL. Es el gen de fusión más pequeño de todos los que se pueden generar. En mieloide crónica veremos cómo son estos los más frecuentes. Pues bien, esto es un gen de fusión, porque generado por una translocación. Vamos a ver cómo hay dos tipos de translocaciones cromosómicas. La que hemos visto, un cromosoma se rompe en el 9, aquí, se rompe el 22 y se intercambia el material. El gen de fusión tiene parte de ABL y parte de BCR. Esto es lo que se llama un gen de fusión que genera una proteína de fusión. Será muy distinto a lo que veremos en las translocaciones en linfomas, donde un gen se transloca con otro, pero el gen está intacto. ¿De acuerdo? Lo único que se generará es que hay una expresión aumentada del gen. Como ven, son dos mecanismos totalmente distintos. Y esto tendrá que ver mucho con cómo se observa esto a nivel proteína. Bien, esta sería una imagen entonces de las alteraciones cromosómicas más frecuentes de la linfoblástica. Podemos encontrar caritipos hiperdiploides, más de 50 cromosomas, no hay alteraciones estructurales, o podemos encontrar translocaciones, 4 de ellas las más frecuentes. La 1221, la 119, aquí tienen los genes, la 922, la 411. Y este es el aspecto que toman los cromosomas tras sufrir estas translocaciones. Bien, esta diapositiva es muy importante en el sentido de que se observa que la frecuencia y la distribución de las alteraciones cromosómicas es muy distinto en niños y adolescentes que en adultos. Hemos dicho que la supervivencia en niños es mucho mayor que en adultos y tiene mucho que ver con que en adultos las alteraciones asociadas a alto riesgo son 4 veces más prevalentes que en niños. Fíjense aquí. Entonces, aquí podemos ver cómo las alteraciones de alto riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo favorable. En niños es mucho más frecuente encontrar las de riesgo favorable, es decir, la hiperdiploidía y la 1221. Mientras que fíjense, ¿cuáles son las de alto riesgo? La amplificación 21, recuerden, nueva entidad en la JUM. La hipodiploidía, la 1719, esta no se puede escapar. La 922, acabamos de discutir cómo se genera este gen de fusión, y las translocaciones que afectan al gen MLL o KMT2. Una de las que les he presentado, la 119, es riesgo intermedio, como ven. Perdón.
Según encontremos una u otra de estas alteraciones, asignadas a alto riesgo, intermedio o bajo, la actitud terapéutica varía. De ahí la importancia de estratificar los pacientes en riesgo. Esto es lo que sabemos de las alteraciones cromosómicas, pero como en todas las neoplasias, gracias a los esquemas de secuenciación, se está generando nueva información, no solamente de los cromosomas implicados, sino de los genes implicados. ¿Cuáles son las novedades más importantes de la linfoblástica? Pues bien, se están describiendo numerosos nuevos genes de fusión, nuevas translocaciones. ¿Por qué son importantes? Porque tienen potencial para aplicar nuevas terapias. Muchas translocaciones que afectan a BL1, translocaciones que afectan a PDGFR beta, y aquí tienen, por ejemplo, cómo estas alteraciones tienen fármaco disponible. Más cosas. Aparte de nuevas translocaciones, se están describiendo nuevas mutaciones en genes, por tanto, nuevos marcadores genéticos. Aquí tienen, como siempre, hay una distribución muy asimétrica, hay unos pocos genes muy frecuentemente mutados y otros tantos muy poco frecuentes. De nuevo, no hay un único gen mutado en la linfoblástica, sino que suelen aparecer uno o más de uno mutados en un mismo paciente. De todas estas mutaciones que se están describiendo, ¿cuáles son las que parece que están teniendo más importancia? Las mutaciones del gen Ícaros, mutaciones de PAX5, como no, mutaciones de TP53, mutaciones de NT5C2, del PAF o de RAS y CREB-BP. O sea, de todas las mutaciones, estas son las que están cogiendo más importancia, porque tienen su riesgo asociado y tienen sus fármacos posibles asociados. Otra cosa que estamos descubriendo es que hay cooperación entre alteraciones citogenéticas con mutaciones. Por ejemplo, cojamos la 922. La 922 es una alteración cromosómica en la linfoblástica Phi positiva. Pues bien, es muy frecuente encontrar mutaciones en estos pacientes que afectan a Ícaros o a PAX5. Decir que si una 922 además tiene mutaciones estas asociadas, el pronóstico es más desfavorable. Luego estamos aprendiendo otro concepto. No solamente los cromosomas, sino también la combinación con mutaciones hace que el pronóstico se pueda ajustar. Otra novedad, disculpen porque estoy un poquito afónica. Otra novedad, aparte de nuevos marcadores, nuevas translocaciones, se están describiendo nuevos subtipos genéticos en linfoblástica. Les he comentado la hiperdiploidía mayor de 50. Pues bien, cuando hay hipodiploidía, ya no hablamos solo de hipodiploidía, sino que 1, 2, 3, 4 tipos de hipodiploidía. Aquí tienen la niadaploid de 24 a 31, de 32 a 39, etc. Y esto tienen distinto valor pronóstico. En conjunto tienen peor pronóstico. La hiperdiploidía, buen pronóstico, excelente de hecho. La hipodiploidía, poco, mal pronóstico. Un segundo subtipo interesantísimo, nuevo, que ya les he comentado que la WHO 2016 lo incorpora como entidad provisional, es la linfoblástica Philadelphia-like. ¿De acuerdo? Hablaremos de ella específicamente. Y aparecen también otros subtipos, como ven, caracterizados, lo reconocemos,
es la entidad nueva, pero aparecen otros subtipos con genes específicos que probablemente en la siguiente clasificación aparecerán como entidades provisionales. Con lo cual, si se fijan, ahora yo miro a la linfoblástica como muchos subtipos distintos. Este lo reconocemos, la amplificación, reconocemos también el BCR-ABL, Philadelphia-like, nuevo, hiperdiploide, hipodiploides, la 1221, alteraciones de la 119, ven, ¿no? Las reconocidas y las nuevas. Fíjense la distribución entre niños, jóvenes y adultos. Llama la atención de que en niños se da más frecuentemente las de buen pronóstico, lo hemos dicho. La hiperdiploidea y la 1221. En adultos, las de peor pronóstico. La Phi-like y la BCR-ABL, la 922. Y entonces hay una serie de, como ven, de distribución absolutamente distinta entre las de adultos y niños. Bien, ¿cuál es la importancia de todo esto? De que están apareciendo nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a una diana. Solo les he hablado de que hasta ahora solo la BCR-ABL era la que tiene una diana, imatinib, Gleevec, que se incorpora a los esquemas de quimio clásicos. Pues fíjense, con la Phi-like, con la haploidía, con la amplificación o con otros subtipos, miren los nuevos fármacos. Ya no solamente hablamos de inhibidores tirosinquinasa, sino que también tenemos inhibidores de JAK, inhibidores mTOR, inhibidores de CD2, Venetoclax, inhibidores de HDAC, etc. Vamos a ver cómo, dependiendo de la diana, propondremos nuevos fármacos. Vamos hacia, como en todas las patologías, terapias dirigidas. Con lo cual, no es de extrañar que se haya propuesto recientemente que las clasificaciones pronósticas en la linfoblástica, tengan en cuenta para estratificar a riesgo favorable, estándar, alto riesgo o muy alto riesgo, tengan en cuenta no solamente la citogenética, sino que empieza a incorporarse lo molecular. Aquí tienen, entonces, cuáles son las alteraciones genéticas y citogenéticas que estratifican a riesgo. Fíjense cómo muy alto riesgo es la translocación 414 o la BCR-ABL. Es alto riesgo, pero si está con Ícaros pasa a peor. ¿De acuerdo? Bien. Una nueva entidad, la Philadelphia-like, entidad provisional en la Q. Esta linfoblástica se ha descubierto que tiene un patrón de expresión distinto a la BCR-ABL clásica, ¿vale? Y no tiene, por supuesto, la translocación 922, por eso es la Phi-like. La incidencia de la linfoblástica Philadelphia-like no es nada desdeñable, fíjense, un 12% en niños, un 20%, hasta casi un 30% en adultos, y además asociado a mal pronóstico. Luego es importante definir y diagnosticar a este tipo de linfoblástica. La Philadelphia-like es un 33% de las linfoblásticas, fíjense, aquí está la Filadelfia positiva, se caracteriza por prácticamente el 61% tienen alteraciones de este gen, CRFL2. ¿De acuerdo? Tienen alteraciones genéticas reconocidas. Y el resto, un 39%, no. CRFL2 es un gen receptor de citoquinas que está en el cromosoma X. Luego aquí, como ven,
ya tenemos un marcador TRFL2 para ayudar al diagnóstico de esta nueva entidad. Solo cogiendo a las Philadelphia-like, vemos cómo CRFL2 aparece reordenado, translocado, digámoslo, con genes como IGH o PR2Y8. Bien, y aquí tienen la frecuencia en adultos y en niños. ¿Qué es lo importante de esto? Que si CRFL2 está reordenado, responden a ruxolitinib, responden a un inhibidor de JAK2. Otras alteraciones en la Phi-like son reordenamientos de JAK2 o EPOR, de estos dos genes. Si tienen estos reordenamientos, también responden a JAK2. O otros reordenamientos, otras alteraciones que afecten al pathway JAK-STAT. Luego, fíjense, tenemos ya un nuevo marcador y una nueva terapia. Luego, en las Phi-like hay una parte de ellas que tienen reordenamientos, translocaciones ABL, y estos responden a los inhibidores clásicos. Y luego hay otras translocaciones que afectan a otros genes, a otras quinasas. Luego están reordenamientos de RAS y otros. Como ven, entonces, tenemos en una Phi-like nuevos fármacos, nuevos marcadores. Los pathways que se regulan fundamentalmente como consecuencia de estas alteraciones que les he comentado normalmente son JAK-STAT con sus anti-JAK2 o ABL con su inhibidor tirosinquinasa clásico, o bien otros vías de señalización que pueden ser PI3K, mTOR, JAK2, etc. Así que se nos ha abierto una perspectiva que es una nueva entidad, nuevos marcadores genéticos y nuevos fármacos. Aquí en esta tabla tienen el resumen de todos los tratamientos nuevos asociados a nuevas entidades genéticas. Y todo esto en las Phi-like. Con lo cual, está claro que no podemos dejar de diagnosticar genéticamente este tipo de linfoblástica. Esto es muy nuevo y realmente ya veremos cómo lo hemos incorporado en la rutina diagnóstica. Así que, en resumen, dada la importancia de la Phi-like, es una linfoblástica con un perfil génico de expresión similar a la Filadelfia positiva, pero no tiene BCR-ABL. Activa fundamentalmente las JAK-STAT y ABL. Primero, por activar a la JAK-STAT, fundamentalmente como consecuencia de reordenamientos de CRFL2, reordenamientos de JAK2 y reordenamientos de EPOR. Todos estos genes tienen fármaco anti-JAK2, ruxolitinib. Y el segundo tipo de activación de las ABL quinasas como consecuencia de translocaciones de ABL1, de ABL2, TDGFR alfa o beta. Cualquiera de estos tiene terapia dirigida, imatinib, dasatinib, que junto con el ruxolitinib se nos abre un abanico de terapias dirigidas en linfoblástica. B. Y esto respecto al B y a la T, la linfoblástica T, que tenemos genéticamente en esta entidad. Primero, la linfoblástica T es menos frecuente que la B. Es un 10 a 15% de la linfoblástica pediátrica. Es más agresiva y menos caracterizada. Solamente un 25 a 50% presentan cariotipos alterados. Tenemos menos información pronóstica, pero les recuerdo que la WHO ha descrito como nueva entidad de alto riesgo provisional la Early T. Las alteraciones cromosómicas que se ven en la linfoblástica T
afectan a translocaciones de los cromosomas 7 y 14. Casualmente, en el 7, tanto en el brazo corto como en el largo, es donde se encuentran los genes de los receptores de células T, el gamma y el beta concretamente. Mientras que en el 14, muy próximo al centrómero, es donde se encuentran los receptores T, alfa y delta. Luego, no es de extrañar que encontremos en la linfoblástica T translocaciones que afectan a estos cromosomas. Además, hay numerosas translocaciones cromosómicas que afectan, o sea, el partner de los cromosomas, como ven, 14 y 7, como ven, son muy reconocidos, tal 1, sil 1, es decir, cada uno de estas translocaciones tiene un partner conocido. A destacar la NUP2, la translocación 9-9, que reordena ABL1 con NUP214. Y esta translocación responde a Glypic. Luego, además, como en todas las demás, además de translocaciones, aquí afectando a los cromosomas 7 y 14, fundamentalmente, se están describiendo mutaciones. Una de las más frecuentes y asociada a buen pronóstico en niños es mutaciones Notch1. Se están conociendo cada vez más mutaciones y pathways de regulado. Las que les he comentado, Notch1, fíjense, ni más ni menos que un 70% de los pacientes. Pronóstico favorable y fármacos dirigidos. Otras mutaciones conocidas, CDKN2A y B, FVXW7, PTEN y PHF6. Por supuesto también del pathway. Como ven, se reconocen cada vez más su pronóstico y cada vez más se van reconociendo los fármacos dirigidos. Porque aquí están los pathways habitualmente y los fármacos que pueden derivarse de la observación de estos marcadores genéticos. Las frecuencias de las alteraciones genéticas en la linfoblástica T cada vez son más y más conocidas. Aquí tienen los genes que frecuentemente mutan en estas patologías son señalización Notch, factores de transcripción, de señalización, factores epigenéticos o de estabilidad del RNA. Es decir, que cada vez más conocimiento y poco a poco se irán incorporando a la rutina solo si aportan algo, lo de siempre, riesgo o diana terapéutica. También, al igual que en la B, se está observando que hay cooperación de eventos genéticos. En la linfoblástica T podemos encontrar translocaciones que cursan con mutaciones simultáneamente. Y esto, no cabe duda, mejorará el pronóstico. En conjunto, en la linfoblástica T, con todo el conocimiento que se está generando, se está hablando ya de 9 subtipos genéticos en la linfoblástica T. Aquí tienen los 9 que, como ven, están caracterizados por o bien translocaciones o bien combinado con mutaciones. Y aquí tienen los riesgos asociados. O, si lo hay, también el fármaco asociado. Luego fíjense cómo este tipo de linfoblástica que se sabía poquito genéticamente hablando, cada vez vamos teniendo más información. Y no olvidemos el nuevo subtipo, el early T, la JU, la linfoblástica JU, que en esta nueva entidad se están reconociendo mutaciones de genes y, lo más importante, se están asociando nuevas dianas y nuevas terapias. Luego, esto
Esto es un avance sin precedentes, porque ya tenemos también en la linfoblástica T inhibidores de JAK, inhibidores de BCL2, ruxolitinib, venetoclax o agentes epigenéticos. Los algoritmos diagnósticos en la linfoblástica T cada vez entonces tienen más en cuenta no solamente los datos del inmunofenotipo, sino los datos genéticos. Y nos ayudarán a estratificar y a seleccionar terapia. Pues bien, con toda esta información, de todo lo que les he contado, que llega al laboratorio hoy, en el 2019, sabemos que tenemos, ya esto ya la conocen, esta diapositiva, todas las técnicas a nuestra disposición para diagnosticar la linfoblástica. Citogenética, PCR cualitativa, cuantitativa, mutaciones de un gen o mutaciones de varios genes a la vez con NGS. En la rutina, ¿por qué hacemos análisis genético en la linfoblástica? Por dos razones. Uno, para adecuar la terapia al riesgo. Es decir, depende de lo que encontremos, ya lo hemos dicho, asociar a bajo riesgo, intermedio, alto o muy alto. Y, lo más importante, si encontramos los de alto riesgo, el trasplante o los ensayos clínicos van a ser la única solución, mientras que si vemos bajo riesgo, la hiperdiploidía o la 12-21, vamos a ver cómo el tratamiento es más ligero. A medida de que vayamos aumentando el riesgo, se intensifican los esquemas. ¿Y cuál es la segunda razón por la que hacemos hoy en 2019 análisis genético? Porque ya hay tratamientos dirigidos. En esta diapositiva está el resumen de lo que hoy importa a nivel terapia dirigida en la linfoblástica. Si encontramos TRFL2, la Philadelphia-like, inhibidores de JAK. Si encontramos a 922, por supuesto, inhibidores a quinasa, Gleevec. Si encontramos cualquiera de estos, inhibidores JAK2. Si encontramos esta mutación que ya se la ha comentado, inhibidores HDAC, etc. Luego, esto es lo que realmente importa. El añadir, el ampliar en la linfoblástica, no solamente lo que teníamos de terapia dirigida, antitecas, sino, como ven, vamos hacia adelante. ¿Qué muestras necesitamos para hacer, por estas dos razones, riesgo o terapia, qué muestras necesitamos que nos envíen? En la linfoblástica necesitamos médula ósea y dos tubos, como siempre, el tubo de heparina y el tubo de EPTA. Con el tubo de heparina haremos el cariotipo siempre. Hay mucho que decir de las alteraciones cromosómicas. Y luego haremos FIS solamente para describir las nuevas entidades que marcan pronóstico o diana terapéutica. A saber, la amplificación 21, los reordenamientos TRFL2, nueva entidad, Phi-like, nueva entidad, y fármaco dirigido. KMT2A en niños, siempre alto riesgo, y no se nos puede escapar las translocaciones de la TCF3, es decir, la 17 y 19, que es de muy mal pronóstico. Con el tubo de EPTA haremos siempre una PCR multiplex para detectar las 4 translocaciones que marcan pronóstico, buen pronóstico, malo, intermedio, muy malo y terapia dirigida, y también, si necesario, haremos determinadas mutaciones para ver la cooperación pronóstica y también asociada a fármacos. Esto es lo que hacemos, siempre. La verdad es que el algoritmo diagnóstico
En la linfoblástica cada vez se está complicando más, pero en esta diapositiva he intentado poner un poquito de orden, en el orden, valga la redundancia, de cómo hacerlo. En una primera fase, cuando recibimos la muestra, hacemos cariotipos siempre. En la multiplex, la PCR para las 4 translocaciones, siempre. Y luego, FISH para ver la amplificación 21. Esto es importante. En una segunda fase, si todo es negativo, no se nos puede escapar esta translocación, la 17-19. Hacemos un FISH TCF3. Y luego, CRFL2 en la FILAIC, tiene fármaco dirigido, y GH mal pronóstico. Y si además todo esto es negativo, podríamos continuar, pero por una razón. Reordenamientos JAK, buxolitinib, reordenamientos ABL1, imatinib, PDGFR beta, imatinib, EPOR, buxolitinib. Ya ven, entonces, con esto quedaría cubierta perfectamente la FILAIC, que es la que más difícil es de diagnosticar. O sea que, como ven, vamos por orden. Todo lo que está en esta diapositiva son marcadores que sirven para o pronóstico o diana terapéutica. Así, por ejemplo, les pongo unas imágenes. Aquí ven un cariotipo hiperdiploide. Entonces, buen pronóstico. Aquí ven la PCR de la multiplex, donde hago las 4 translocaciones simultáneamente, con controles positivos adecuados. Aquí ven en recuadro rojo el paciente. Y este paciente es positivo para la BCR-ABL transcrito E1A2, la P190. Luego aquí tienen, en este caso sería un paciente de alto riesgo y además que requiere incluir imatinib en el protocolo. La amplificación 21, nueva entidad y mal pronóstico. Es más común en niños. Y candidato a tratamiento con inhibidores de JAK2. Esto se hace, o bien se puede ver a cariotipo un 21 mayor, pero se puede hacer con una sonda FISH tranquilamente y se ve cómo hay más de 2 señales, 3 o más señales del 21, de RUNX. Esto es positivo. Les he dicho, reordenamientos TCF3. El más famoso, la 1.19. El gen TCF3 está en el 19. Riesgo intermedio. Pero la 17-19, más frecuente en niños, por cierto, es asociado a muy mal pronóstico. Tienen la 17-19. Esto lo puedo hacer por FISH. Ven cómo entonces la implementación de estos marcadores en la rutina es absolutamente realista. Solo hacemos lo que sirve para algo. Lo que pasa es que cada vez hay más marcadores a evaluar. En cambio, con NGS, a diferencia de lo que les he contado en el mundo mieloide, no hay un panel para la linfoblástica que se use de forma generalizada. Hay opciones. Unos solamente te proponen unas casas hacer para las FILAIC, mutaciones de los más famosos genes, la FILAIC. Otros te proponen en general un panel de NGS, pero para cáncer infantil, que no solamente incluye la linfoblástica, sino también los cerebrales u otros, sarcomas, etc. Con lo cual, nuestro reto es diseñar un panel de NGS que podamos usarlo para todos los genes reconocidos en la linfoblástica, tanto la B como la T, como adultos como niños. Y eso es en lo que estamos trabajando. Estamos diseñando un panel linfoide.
Espero que les haya interesado. Ya saben que puedo responder a cualquier duda, o bien en el chat del webinar o bien en el mail. Muchas gracias y hasta la próxima.